para que viva una vida abundante en esta tierra. Y eso lo vamos a ver conociendo al Dios soberano. ¿Cuántos saben? Muy bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nuestro texto base dice así: Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, así dice la palabra, en el nombre de Jesús y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, gracias porque eres fiel, gracias por tu amor en esta mañana, después de haberte adorado y haber exaltado tu nombre, habernos llenado de tu presencia, Espíritu Santo. Pedimos revelación, sabiduría abundante sobre nuestras vidas, más allá de lo que puede pedir nuestra mente, y entender en el nombre de Jesús, para que esa semilla de tu palabra dé fruto abundante al 100 por 1 y 1000 veces más. Yo declaro tu revelación para mover montañas. Declaramos que crecemos en fe en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama, ¿cómo se llama el tema? Conociendo al Dios soberano. Nuestro texto base, uno de los textos bases, es Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que nos habla precisamente de la soberanía de Jesús. Dice que Jesús es testigo fiel, pero es el primero de los muertos, pero también es el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense quién es Jesús, el soberano de los reyes de la tierra. Soberano, pues es un término que ya lo hemos analizado cada domingo. Usted ya sabe, ¿verdad?, lo que significa soberano. Soberano es alguien que tiene plena autonomía, que nadie le manda, nadie le dice qué hacer, es autosuficiente. Eso significa soberano. Vimos algunas cosas que, en primer lugar, no es Dios el causante de algunas catástrofes, no es Dios el causante de las muertes prematuras, no es Dios el causante de las enfermedades, ¿verdad? Sí hemos visto hasta ahorita bastante base para poder entender lo que sigue. Si usted entendió las bases que hemos dado, va a poder entender cosas que vienen todavía más fuertes, cosas que a lo mejor se nos habían dicho de una manera diferente, pero ahora la vamos a interpretar en base a escudriñar las Escrituras. Se había dicho, o regularmente se ha dado gracias a Dios por muchas cosas. No sé si usted ha escuchado a personas que dicen: pues yo le doy gracias a Dios a lo mejor porque por una enfermedad yo decidí acercarme a Cristo. No sé si usted lo habrá dicho o lo habrá escuchado de alguien. Regularmente es una frase muy común. Yo me acerqué a Dios a causa de una enfermedad que tenía un familiar, y a causa de esa enfermedad me acerqué a Dios y Dios me sanó a mi familiar. Es una frase también que hemos escuchado algunos de nosotros. Otros dicen: yo le doy gracias a Dios porque después de que murió un familiar, toda nuestra familia se acercó a Jesucristo. Todos vamos a la iglesia los miércoles y los domingos, a causa de que se murió un familiar. Fíjese, la muerte de un familiar los acercó a Cristo, los acercó a Dios. Y fíjese bien, regularmente se le ha atribuido a Dios que Él manda esas cosas malas con la finalidad, pues, de que nosotros nos acerquemos a Él. Nuestros padres, nuestros ancestros, por tradición nos decían: pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Sí lo habían escuchado, ¿verdad? A mí me lo dijo mi abuelita muchas veces, me dijo: pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Y teníamos el concepto de un Dios castigador, de un Dios que destruye, de un Dios que enferma, que se lleva a la gente al cielo cuando Él quiere. Si usted va a las funerarias, cuando tenga oportunidad algún día vaya y pregunte ¿qué le pasó al muertito? Le van a contestar muchas personas que están en ese lugar que Dios se lo quiso llevar. Y así sucesivamente. Se nos había escrito, se nos había dicho más bien, que estaba a un Dios soberano, pero que hacía cosas incorrectas en su soberanía, que nadie le podía reclamar a Dios, inclusive se nos había dicho. Pero yo sí conozco muchas personas que le reclaman a Dios porque se llevó a su familiar a corta edad. ¿Usted ha conocido a alguien así? Inclusive he conocido personas que se denominan ya cristianos, que tienen resentimiento hacia Dios,
porque ellos dicen que Dios se llevó a su familiar. Por ahí un caso de una hermana pastora de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que su hermana, después de que se le dio una palabra profética de que iban a tener multitudes en su congregación, en su iglesia, al día siguiente cae muerta, toda sangrada la persona esta, y le echaron la culpa a Dios, que era Dios el que se la había llevado. Entonces, así sucesivamente hay muchos casos, hechos, donde las personas, el mundo en general, se le han atribuido a Dios todas esas cosas malas. Pero Dios, hemos entendido hasta ahorita que dentro de sus atributos, Dios es bueno, Dios es amor, Dios respeta sus propios pactos, Dios no viola sus propios mandamientos, ¿verdad? Sí lo ha captado, ¿verdad? Si Dios dijo, no robarás, ¿ustedes creen que Dios va a robar la vida de un hijo al ser humano? No les va a quitar un hijo a él. Si Él dijo no robarás, Él no jamás lo hará. Si Él dijo no matarás, Éxodo capítulo 20, no matarás, dice Dios. ¿Ustedes creen que Dios sí va a matar? ¿Que va a violar su propio mandamiento? No puede ser. O sea, si nos vamos a entender ese principio que Dios dijo no matarás, le dijo a quiénes, a los seres humanos, ¿verdad? Imagínense Dios poniendo una regla, no matarás, y Él sí viola su propia regla. Pues no. Ese es el Dios que nos habían retransmitido por tradición, por costumbre, porque mis abuelitos así me lo dijeron, mis bisabuelitos, y así se vino de generación en generación. Muy bien. Así es que no debemos darle gracias a Dios por las cosas malas. ¿Cuántos saben? Porque no vienen de Él. No debemos darle gracias a Dios porque a lo mejor en un momento dado tuvimos una ruina financiera. No debemos darle gracias a Dios porque a lo mejor un día nos enfermamos. No debemos darle gracias a Dios porque a lo mejor un día algún hijo estuvo por ahí en el hospital. No debemos darle gracias a Dios por esas cosas, porque Dios, fíjese, Dios lo escucha a usted. Si usted dice que le da gracias, Dios mío, por esta enfermedad, ¿qué cree que le va a decir Dios? ¿Qué cree que le va a decir? Bueno, se lo dejo ahí a su pensamiento. Muy bien, Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11, dice así. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice, pedid y se os dará. Fíjese lo que dijo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuántos saben eso? Usted le pide cosas a Dios y las recibe. Y si no las recibe es problema que no tiene mucha fe. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Así es que conforme usted va creciendo en fe, va recibiendo las cosas de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Usted lo hará eso? Si su hijo le dice, mamá, papá, dame un pan porque tengo hambre, ¿usted le da una piedra a su hijo? ¿Verdad que no le damos? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente, ¿usted lo hará? ¿Verdad que nosotros no lo hacemos? Muy bien. Por allá hay casos, ¿no? Donde hay madres que han abandonado a sus hijos en los basureros, en lugares así, ¿verdad? Sí los hay, pero entre los creyentes no. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dijo Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice el versículo 11, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Fíjese lo que da Dios. La Biblia lo registra que Jesús dijo que daba cosas buenas, ¿verdad? No está hablando de cosas malas. Cosas buenas, solamente cosas buenas da Dios. Él nunca le va a dar una cosa mala.
Si algo malo nos sucedió, como les digo, es porque a lo mejor no tuvimos el conocimiento, la fe, hablamos mal, hicimos algo erróneo, no sé, diferentes cosas, pero no fue Dios. Si usted le pide a Dios algo, le va a dar algo bueno, no le va a dar algo malo, ¿me explico? Si usted le dice a Dios, Dios mío, mándame una enfermedad, porque esta enfermedad, si estoy muy fuerte la temperatura, en ese momento yo me voy a acordar de ti, voy a comenzar a orar hacia ti, a comunicarme contigo. ¿Usted cree que Dios le va a enviar una temperatura alta? Dios no lo hará. O sea, Dios no puede escuchar esa oración, ¿estamos de acuerdo? Dios solamente da cosas buenas. ¿Y quién lo dijo esto? Jesucristo, ¿se fija? Jesucristo mismo lo dijo. No lo dijo un teólogo ni un traductor del griego, del hebreo al español. No, lo dijo Jesucristo. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que se la pidan. Entonces Dios envía cosas buenas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted le ha pedido cosas a Dios? Pídaselas y Él se las va a dar. Es un hecho. Así es que siempre debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por las cosas buenas, ¿verdad? No las cosas malas, porque todo lo bueno viene de Él. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así. Está después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 18 dice así: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Regularmente ese texto bíblico se ha tomado para decir que usted le debe dar gracias a Dios por todo, ¿verdad que eso dice la Biblia? Ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese bien, regularmente ese texto bíblico se ha utilizado para decir que debo darle gracias a Dios por todo, sea bueno, sea malo. Sea bueno, sea malo, yo debo darle gracias a Dios por todo. Así piensa la mayoría, inclusive de la misma iglesia cristiana. Dale gracias a Dios si estás pasando por una ruina financiera, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque estás pasando a lo mejor por una enfermedad, dale gracias a Dios. El caso es que siempre hay un grupo, una sección de cristianos que regularmente le dan gracias a Dios por las cosas malas. Siempre le están dando gracias a Dios. Ok, es importante entender qué significa darle gracias a Dios por todo. ¿Cuál es eso todo que yo debo darle gracias? Vamos a Efesios capítulo 5, un poco más atrás. Efesios capítulo 5, versículo, dice, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios. Fíjese bien lo que dijo el apóstol Pablo. Dando siempre gracias por todo. Otra vez menciona la palabra todo, ¿verdad? Pero ahora ya nos da un tips de a quién usted tiene que darle gracias, fíjese. ¿A quién le tiene que dar gracias? Dice, dando gracias a Dios por todo. ¿A quién? Al Dios. Al Dios, pero también que es Dios y aparte es Padre. Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia que usted tiene que darle gracias a Dios por todo. Pero ¿a quién? A Dios, pero que también es nuestro Padre. ¿Estamos de acuerdo? En su calidad de Padre nosotros le vamos a dar gracias por todo. En el nombre de Jesús. Ahora nos vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 17, y dice así: vamos a darle gracias a Dios, pero a Dios ¿quién?
al Dios y Padre. Entonces, cuando usted se dirige a Dios, se va a dirigir, cuando le dé gracias a Dios, se va a dirigir a Dios, pero a Dios y Padre, ¿no? En esa función usted se va a dirigir a Dios. Santiago 1:17, usted se va a dirigir al Dios y el Padre, y acá ya nos identifica qué cosas vienen del Padre, del Dios y Padre. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva significa todo lo bueno que se nos da. Todo lo bueno que se nos da y todo don perfecto, o sea, regalo, desciende, fíjese de dónde desciende, de lo alto. ¿De quién desciende? Del Padre de las luces. Ahora ya identificamos a quién debemos darle gracias por todo, ¿verdad? ¿A quién le va a dar gracias por todo? Al Dios y Padre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Al Dios que es nuestro Padre. Pero además le va a dar gracias, ¿por qué? Porque todo lo bueno viene de Él, ¿estamos de acuerdo? Cuando usted le dé gracias a Dios por todo, no le dé gracias a Dios por todo lo malo, o lo bueno y lo malo. Usted debe darle gracias a Dios por todo lo bueno, porque toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que se le ha dado a usted, ¿viene de quién? Del Padre de las luces. Dios en su función de Padre. ¿Me explico? Cuando usted se dirige a Dios en su función de Padre, porque Él lo ha engendrado, lo ha hecho nacer de nuevo, entonces usted cuando se dirige a Él siempre se va a dirigir por todo lo bueno. Gracias, Dios mío, por todo, ¿qué? Por todo lo malo no, por todo lo bueno que tú me das, porque Él da cosas buenas. Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Él dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, o sea, no le van a dar una serpiente a su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más vuestro Padre, dice otra vez, que está en los cielos, les dará qué? Cosas buenas, ¿estamos de acuerdo? Cosas buenas. Si usted le va a decir a Dios, gracias Dios mío por todo lo que me has dado, significa que usted le está dando gracias por todo lo bueno, no por lo malo, porque las cosas malas no vienen de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que no había ninguno bueno sino solo uno Dios. Vamos a Mateo 19 para ver ese hecho. Mateo 19, todo lo bueno viene de Dios, créalo. Mateo capítulo 19 dice así, versículo 16 y 17. Fíjese bien, este es un hecho donde llegó un joven rico hablando con Jesús. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, fíjense lo que le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿se da cuenta cómo se dirigió a Jesús? Como un maestro bueno, ¿verdad que no malo? Maestro bueno. Sin embargo, Jesús, fíjese lo que le contesta. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fíjense Jesús, ¿por qué me llamas bueno? La pregunta es, ¿o por qué Jesús le preguntó a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? No porque Jesús fuera malo, fíjense. No porque Jesús fuera malo. Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué razón? Por esta, mire. Dijo Jesús, ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Ninguno es bueno sino solo uno Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no era bueno? Claro. Si Jesús vino a hacer las obras del que le envió, del Dios creador, Jesús en su calidad de ser humano, cuando anduvo en la tierra, anduvo en su calidad de ser humano. Él anduvo haciendo puras cosas buenas. Nunca va a encontrar usted, vamos a Hechos capítulo 10, para demostrar que Jesús siempre anduvo haciendo cosas buenas. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Fíjense con quién fue ungido Jesús, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Espíritu Santo y poder, fíjense la correlación que hay. Fue ungido por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo hablando de Jesús, anduvo haciendo ¿qué?
bienes. Fíjese, la Biblia nunca registra que Jesús estuvo haciendo males. ¿Usted va a encontrar algún lugar donde Jesús hizo un mal? Nunca lo va a encontrar. Anduvo haciendo bienes, pero también anduvo, ¿qué? Sanando ¿a quién? A todos los que estaban oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. ¿Se da cuenta? Anduvo sanando, fíjense, a los oprimidos por el diablo. Significa que si él sanó a los oprimidos por el diablo, significa que todas las personas que están enfermos ¿por qué? Porque Dios le envió la enfermedad o porque el diablo lo tenía oprimido. Porque el diablo los tenía oprimidos. ¿Estamos de acuerdo? El diablo los tenía oprimidos, por lo tanto no era... Jesús anduvo haciendo las obras de Dios. Fíjense, vamos a San Juan. San Juan, si Jesús anduvo haciendo bienes, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, significa que Jesús estuvo haciendo las obras contrarias al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Obras contrarias. San Juan capítulo 5, versículo 36. Dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Jesús, hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, fíjense, ¿quién le dijo que cumpliera esas obras? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Luego dice más adelante, San Juan capítulo 6, versículo 38. San Juan capítulo 6, versículo 38. Dijo Jesús estas palabras también sabias, porque he descendido del cielo. Fíjense a qué descendió Jesús del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que le envió. ¿Se da cuenta? Si Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, y vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que estaba en los cielos. Eso significa que Jesús, al andar haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo las obras de Dios. Las obras no eran de Jesús, Él las hacía. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, haz estas obras. Sin embargo, con eso nos damos cuenta en términos generales que las obras de Dios, sea en el Viejo Testamento, sea en el Nuevo, sea en lo porvenir, sea en el eterno pasado, siempre son obras ¿qué? Buenas. ¿De qué? De sanidad, de liberar a las personas que están oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Si alguien está oprimido, enfermo, o al revés, está enfermo, oprimido por el diablo, eso significa que la enfermedad no la manda Dios, no la envía. ¿Me explico? Son espíritus de enfermedad, así le llamó Jesús. Y esos espíritus no vienen de Dios, vienen de el diablo. No vienen de Dios, vienen del diablo. San Juan 8:44, pues es un texto bíblico que de memoria algunos se lo saben. Dice así, el mismo Jesús dijo estas palabras. Fíjese bien. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a algunos fariseos religiosos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿De quién está hablando? Del diablo. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién ha sido homicida, asesino, destructor de la humanidad? El diablo. El diablo ha sido el homicida desde el principio de la creación. Entonces no es Dios el que ha destruido, fíjense. Nuevamente, el que ha sido homicida ¿desde cuándo? Léalo usted con sus propios ojitos, tapatíos. ¿Quién ha sido el homicida? ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál principio? Se preguntará usted. Desde el principio, cuando se creó los cielos y la tierra. El que ha sido homicida siempre ha sido el diablo. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Usted también puede decidir creerlo. Decidir creerle a Jesús o decidir creer lo que dijo un traductor al español, del hebreo al español.
Cada quien lo decide. Yo decidí creerle a nuestro Maestro Jesucristo. Muy bien. Mateo capítulo 10, pasando a otras cosas. Usted va a conocer esta mañana algo impresionante respecto a esos textos bíblicos. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Es una frase y un texto bíblico que se utiliza mucho para echarle la culpa a Dios de algunas cosas, lo cual lo vamos a aclarar, lo vamos a analizar para que usted quede plenamente convencido de que no es Dios el causante de lo malo. Dijo así nuestro Señor Jesucristo, fíjense. En el subtítulo, ¿qué dice el versículo 26 arriba en el subtítulo? Si usted lo tiene ahí en su Biblia, ¿qué dice? ¿A quién debemos de temer, verdad? Hablando de qué, de miedo. ¿A quién usted le debe tener miedo? ¿A quién le debe tener miedo? Sus propios padres le inculcaron. Ahí viene el chamuco, le decían. No te vayas al oscurito porque a lo mejor te sale la llorona. Son cosas de las tinieblas, ¿no? Entonces, nuestros mismos padres, imagínense, nos inculcaron parte de ello, que debemos de tenerle miedo al diablo. Pero hay otros que nos dijeron, tenle miedo a Dios, porque si haces algo malo, Dios te va a castigar. Y lo encerramos en un cuarto porque hacía cosas malas. O sea, nosotros los castigábamos. ¿Estamos de acuerdo? O a nosotros nos castigaban nuestros padres. No era Dios. Muy bien, cuando cometíamos errores. Y no temáis, dijo Jesús, el versículo 28, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo. Fíjense lo que dijo Jesús. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Aquel que puede destruir qué? El alma y qué más. Usted se preguntará, oye, pero mi cuerpo de carne y hueso no se va a ir al infierno. ¿Verdad que ustedes saben que no se va a ir al infierno? ¿Este cuerpo se va a dónde? Dígame usted, ¿dónde se va? No, este cuerpo se va a ir transformado al cielo. Tiene razón, hermana. 3 metros bajo tierra. Si usted dice, este cuerpo se va a 3 metros bajo tierra, significa que usted va a declarar que se quiere morir antes de que Cristo venga. Pero si este cuerpo se transforma en inmortal, ¿se va a ir a dónde? Al cielo. Así es que yo no voy a morir hasta antes de que venga Cristo, me voy a ir en el rapto y usted también puede tomar esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos acontecimientos que señalan la venida o la segunda venida de Jesús, más bien el rapto. Hay muchos acontecimientos que lo que dijo Jesús en Mateo 24, Mateo 25 se están cumpliendo ya, lo que significa que se están acortando los tiempos para la venida de Jesús. Así es que cuando se dé ese hecho, dice que su cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo inmortal, de luz, luminoso. Pero también la Biblia en Tesalonicenses nos señala que van a resucitar los muertos. ¿Cuánto han escuchado esa frase? Resucitar muertos. No se refiere a que se nos enfermó de un cáncer, se nos fue y resucitó. No se refiere a ese tipo de muertos, aunque también pueden resucitar por el poder de Dios. Por ahí hay un hecho registrado en Mazatlán de un joven que ya tenía, no sé si 2 días muerto, sin signos vitales ya, en una caja, en un cajón o féretro. Oraron por él, unos hermanos oraron por él y se levantó de entre los muertos físicos. Es decir, el espíritu de este joven regresó al cuerpo. Después de 2 días, nuestro Señor Jesucristo lo levantó. Ya se han dado muchos hechos así. Pero fíjese bien, cuando la Biblia señala resurrección de los muertos, regularmente está hablando cuando, en primer lugar, venga Cristo, cuando sea el rapto. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se han escuchado eso, verdad? ¿Qué significa eso? Que su cuerpo mortal será transformado en inmortal. Eso significa. La única parte de nuestra redención es que nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, no ha sido transformado todavía en un cuerpo inmortal. Es decir, no tenemos la capacidad ni la habilidad que tenía este hombre llamado Adán. Sí sabían que Adán tenía un cuerpo inmortal, ¿verdad?
que se transformaba y que volaba su cuerpo. ¿Sí sabe todo eso, verdad o no? ¿Cómo cree que le puso nombre a los peces del mar? ¿Cómo cree que le puso nombre a las aves de los cielos? Claro que tenía un cuerpo inmortal con el cual inclusive subía hasta el tercer cielo con Dios. Esa era la habilidad que tenía el ser humano. Sin embargo, por ahí, si usted lo verifica en Génesis, capítulo 2, bueno, vamos a Génesis, para demostrarle este hecho que Adán quedó, cuando pecó, quedó desnudo de su cuerpo inmortal. Génesis capítulo 3. Versículo 5 en adelante, vamos a leer. Génesis 3, versículo 5. Dice, esta era una conversación que tenía la madre de los vivientes llamada Eva con la serpiente. Era una conversación entre serpiente, un demonio que estaba poseyendo a la serpiente, y Eva. Fíjese bien la conversación. Dice, fíjese lo que le dijo la serpiente: sino que sabe Dios que el día que coman de él, o sea, del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Fíjense lo que le dijo una serpiente a Eva: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe cuál fue el pecado principal de Adán y de Eva? No fue, fíjese, no fue que comieron de un árbol, no fue el pecado principal. El pecado principal es que se comieron esta idea, por decirlo así. La idea, fíjese lo que dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Fíjense lo que le dijo la serpiente, o el demonio que estaba poseyendo a la serpiente. Y seréis, fíjense, y van a ser abiertos que sus ojos, ¿verdad? Y luego seréis como ¿quién? Como Dios. Ese es el mensaje principal que le metió Satanás al ser humano. Significa que si ellos comían del árbol, ellos se comieron esa idea, que si comían de ese árbol, ellos iban a ser igual que el Todopoderoso, como si fueran creadores, como si fueran personas omnipotentes. ¿Sí me explico? Lo cual es un error. Jamás los seres humanos vamos a ser iguales a Dios. ¿Sí saben eso? Nosotros somos creación de Dios, somos sus hijos, somos inferiores a Dios. Siempre, siempre lo vamos a hacer. Entonces, el pecado original de Adán y de Eva fue primero quererse hacer igual a Dios, que fue la primer mentira que también el diablo él básicamente quiso destronar a Dios. Ya sabían, ¿verdad? Quiso destronar a Dios, quiso quitarlo de su trono, y en pocas palabras, decirle a Dios: Dios, hazte a un lado, ahora yo reino sobre el universo. Eso quería hacer Satanás. Quería hacerse igual a Dios cuando Dios era su creador. Igual, en la época de Adán le metió la misma idea. Adán, si tú comes de ese arbolito, mira qué bueno, qué delicioso. No sé qué tipo de frutos eran. Muchos dicen que era una manzana, pero es mentira eso. No existe, no dice la Biblia qué tipo de frutos era. Lo que sí te dice es que había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que el día que comieran de ese árbol, iban a ser abiertos sus ojos. Eso le dijo la serpiente. Pero además iban a ser igualitos que Dios. ¿Se da cuenta el mensaje que les metió el diablo? El diablo les quiso decir: ustedes van a ser igual a Dios. Y aún así hay muchas teorías. La teoría o le llaman el panteísmo. Panteísmo es una corriente donde ellos se creen dioses. Ellos dicen: un árbol es Dios, un perrito es Dios, un gato es Dios.